Buenas tardes. Bienvenidos a la sexta sesión de Fundamentos Técnicos y Tácticos de los Deportes. Vamos a comenzar con los temas que faltaban en cuanto a las capacidades físicas básicas. Ustedes ya las conocen. Entonces me voy a permitir compartir la diapositiva para que comencemos con la exposición. Bien, me imagino que ya ven la diapositiva. Pues ya dijimos, nuestra asignatura, Fundamentos Técnicos y Tácticos de los Deportes. Ustedes son del segundo semestre y el tema, la velocidad y la resistencia, que son las capacidades que nos faltan por trabajar. La meta, identificar y aplicar adecuadamente conceptos, factores determinantes y orientaciones metodológicas para el desarrollo de las capacidades físicas. Entonces, esto sería lo que vamos a trabajar en cuanto a la velocidad y la resistencia. La sesión anterior hablamos de lo que era la fuerza y la flexibilidad. Y con esto concluiríamos las 4 capacidades físicas básicas precisamente. Vamos a ver lo que sería la tarea para esta quincena, que sería esto, que tiene que ver con la sesión de acondicionamiento físico específico. De manera detallada les explico. Ustedes van a hacer lo siguiente. Considerando las capacidades físicas básicas, realiza una sesión de trabajo específico sobre una de ellas. Escojan fuerza, flexibilidad, velocidad o resistencia. Una sola, que sea acondicionamiento físico específico. Entonces, atendido los aspectos fisiológicos y biomecánicos que correspondan, apoyándose con representaciones gráficas adecuadas a los ejercicios, empleando nomenclatura correcta y propia de las ciencias aplicadas al deporte para descripción de los movimientos, así como cargas de trabajo bien dosificadas, van a generar su sesión de acondicionamiento físico específico. La lista de cotejo está en plataforma. Revísenla para que pueda tener buen puntaje su sesión de acondicionamiento físico que diseñen. Recuerden que todo eso ya lo vimos en las clases anteriores. Ya ustedes saben bien eh, cómo se definen los movimientos, eh, empleando los términos adecuados, cómo describirlos en cuanto a los planos, a los ejes, qué aspectos fisiológicos y biomecánicos nos ayudan precisamente a eso. Ustedes conocen lo que es la representación gráfica que se emplea, cómo se puede emplear para lo que son los movimientos que van a ejecutarse en esa sesión de acondicionamiento físico. Asimismo, empleen la nomenclatura correcta por lo mismo, que se vea que son especialistas y sobre todo cuiden la carga de trabajo que esté bien dosificada, lo que es el volumen y la intensidad. Cuánto tiempo, cuántas repeticiones, cuántos de recuperación entre sesiones, todo que esté bien marcado y bien especificado en su sesión de acondicionamiento físico específico. Bueno, ya para comenzar, ya lo sabemos esto, es una diapositiva que la vimos en la clase pasada, esta misma, que precisamente nos habla del trabajo para mejorar la condición física, junto con lo que es del desarrollo técnico y táctico, son los aspectos que nos van a permitir mejorar el rendimiento deportivo. Y las 4 capacidades físicas básicas, que ya sabemos, que así se clasifican, tienen relación entre todas, pero de manera, para poderlo ver más claramente y de manera educativa, se diferencian en fuerza, flexibilidad, velocidad y resistencia. Entonces, esto vamos a ya concretarlo con lo que respecta a las últimas 2. La velocidad. Llamamos velocidad a aquella capacidad que nos permite realizar una acción determinada en el mínimo de tiempo posible. Vemos acá, vemos un concepto muy general, pues si lo planteamos en el ámbito de los deportes, estamos hablando de pruebas propiamente de velocidad, como lo que está en la imagen, ¿verdad? Entonces, los tipos de velocidad podemos ver que es de reacción, acíclica o cíclica. La velocidad de reacción tiene que ver primero con la percepción de estímulos por los órganos sensoriales especializados. Se percibe. Después de ahí pasa una transmisión de impulso nervioso hasta el sistema nervioso central. Por esos medios, por los órganos que son sensoriales, reciben y transmiten
ese impulso al sistema nervioso central. De ahí, como tercer paso, se elabora una orden motora. Como cuarto paso, la transmisión del impulso desde ahora, el sistema nervioso, hasta el músculo que se requiere. Y por último, como quinto paso, es el inicio de la estimulación de las diferentes unidades motoras que implican ese movimiento. Entonces, eso tiene que ver con los tipos de velocidad en cuanto a la velocidad de reacción. Entonces, los órganos sensoriales especializados puede ser la vista, puede ser un estímulo visual, puede ser, por ejemplo, el oído, y se utiliza en las carreras, de hecho, en nivel de atletismo, con el disparo, ¿no? Que es un estímulo auditivo, que de hecho puede ser visual porque muchas veces cuando salida, por ejemplo, de pie se ve la pólvora y también ayuda a una mejor reacción todavía. Puede ser a nivel cutáneo, un estímulo táctil, en fin. Y eso ayuda a la velocidad de reacción. Los tipos de velocidad acíclica y cíclica van a tener factores en común, pero son diferentes. Ya saben que la cíclica tiene un alto componente coordinativo. Es del aprendizaje específico del gesto a efectuar. No es continuo el movimiento, sino que encadena diferentes movimientos que se definen en un gesto dentro de la disciplina deportiva. Y va a tener primero factores neuromusculares, también factores intramusculares y factores intermusculares. Su nombre lo dice, lo que tiene que ver con las neuronas, al interior de los músculos y al exterior de los propios músculos. Y la velocidad cíclica, que es la que conocemos, la de, como de desplazamiento, la que tiene que ver con movimiento continuo, repetido, cíclico, va a manejar, al igual que la cíclica, los factores neuromusculares, factores intramusculares, factores intermusculares y acá, además, la fuerza o la resistencia de los músculos en este tipo de velocidad que es la cíclica. Entonces, la velocidad, en cuanto a evolución y entrenabilidad, nos podemos ver lo siguiente: los márgenes de mejora están muy limitados por aspectos genéticos. En su momento, en otra asignatura, vamos a ver también ya de manera concreta, más específica, lo que son las fibras rojas, las fibras blancas de los músculos, cuáles son las lentas, cuáles son las rápidas, qué porcentaje tiene y cómo viene determinado. Entonces, eso es lo que hace referencia a este punto. La genética lo define. Y cada evolución va a ser diferente para cada tipo de velocidad. O sea, como se entrene, va a depender de la velocidad que nosotros escojamos a entrenar. Y va a ser muy diferente precisamente la evolución, por consiguiente. Y entonces, a esa evolución que estamos refiriéndonos, ustedes ya tienen la lectura también, va a ser lo siguiente, va a tener que ver con aspectos relacionados con la edad y con el sexo. Entonces podemos ver, en cuanto a velocidad de reacción, no hay diferencia entre hombres y mujeres para trabajarla y podemos ver que ya un entrenamiento pues ya de rendimiento se va a dar después de los 16 años en promedio, ¿no? Y en la acíclica hay diferencias, donde se da de manera primordial primero en las mujeres que en los hombres, pero también se trabaja en ambos después de los 16 años. Y la cíclica, que es la de desplazamiento, igualmente se da primero en las mujeres que en los hombres la posibilidad de un entrenamiento moderado, luego un entrenamiento medio, también primero en las mujeres que en los hombres, y de ahí ya aproximadamente a los 16 años también ya se puede trabajar de mejor miras al rendimiento. Hay intereses en cuanto a la velocidad. ¿Cuáles son los intereses que tendríamos en esta capacidad física? Es uno de los aspectos clave en la mayoría de los deportes, la velocidad. En la mayoría de las actividades que se desempeñan, se requiere de esta capacidad para la obtención de un alto rendimiento, para un buen desempeño. Entonces, trabajar primeramente la velocidad de reacción y la gestual como soporte de la velocidad de desplazamiento. Acá hay que tener mucho ojo con eso. Primero se trabaja la de reacción, ya que el sistema nervioso está tranquilo, no estamos fatigados. Luego viene la velocidad gestual y eso nos va a permitir tener un soporte para lo que ya sería la velocidad de desplazamiento a trabajar, ¿no? Entonces, la ejecución técnica de la mayoría de los gestos deportivos requieren ese tipo de trabajo. Y la velocidad tiene que tener también sus precauciones a tomar en cuenta por parte de ustedes, de lo que somos los educadores o los entrenadores. Hay que cuidar estímulos máximos o muy cercanos a ellos. ¿A qué se refiere?
a que las intensidades de los ejercicios del desarrollo serán muy altas, muchas veces máximas. Estos ejercicios de desarrollo, eso requieren estímulos máximos. El calentamiento hay que cuidarlo. ¿Por qué? Hay que efectuarlo a conciencia. ¿Para que evitar lesiones, los riesgos que existen, que están implícitas para lo que es la mejora del rendimiento de esta capacidad física? También hay trabajo al inicio de la parte central de la sesión. Dense cuenta que no estamos hablando del inicio, de la parte inicial de la sesión, no, al inicio de la parte central, o sea que va dentro de la parte medular. Y al tratarse de estímulos máximos, como ya lo hemos mencionado, de hacerse después de eso, la fatiga que va a producir el entrenamiento puede interferir negativamente en la obtención de resultados. Entonces, hay que trabajarla al inicio de la parte central, la velocidad. Ahora, respetar las pautas de recuperación entre serie y serie. Porque los trabajos, como ya vimos, de velocidad tienen su fuente de aporte energético en la vía anaeróbica aláctica. O sea que disponen de las reservas de energía en los músculos y no generan ácido láctico, pero lo hacen en ausencia de oxígeno, por eso es anaeróbica. Son actividades muy de corta duración, pero de mucha intensidad. Entonces hay que cuidar ese aspecto. Más adelante vamos a ver las vías de aporte energético que tiene el organismo y vamos a poner atención a este aspecto que acá se viene marcando precisamente. Ahora también se recomienda que las carreras oscilen entre los 20 y los 60, máximo 70 metros. Ya en ese promedio se está trabajando la velocidad pura. Y el descanso total entre serie y serie es ser 1 minuto por cada 10 metros recorridos. Es decir, que si entonces recorrieron 60 metros, van a ser 6 minutos, ¿no? De descanso. Entonces hay que cuidar esos aspectos que están considerados por los especialistas del entrenamiento deportivo y según las pruebas físicas que se han generado en laboratorios, ya con gente especializada en medicina del deporte y entrenadores también de experiencia. Vamos a ver lo que corresponde a resistencia para ir avanzando. Si no nos gana el tiempo, es una clase asincrónica y es muy breve lo que nos piden para grabar. Entonces, acá vamos a ver que por resistencia entendemos la capacidad que tiene el organismo para soportar cargas de trabajo de duración prolongada. Acá la fotografía nos habla precisamente de una prueba de resistencia. Conocen muchas como la maratón, por ejemplo. Tienen que correr mucha distancia y prolongar, soportar todo el organismo ese trabajo constante. Tiene bases fisiológicas. Entonces, acá hay que poner ojo que es algo de lo que ya se planteó en la capacidad física anterior. Existen mecanismos de aporte energético. Ellos nos van a permitir soportar cargas de trabajo al proporcionar la energía necesaria para llevarlas a cabo, esas actividades. El ATP, adenosintrifosfato, es un compuesto que mientras dispongamos de él, pues vamos a disponer de energía para el trabajo que vamos a realizar con los músculos. Y para que el organismo lo obtenga es necesario sintetizarlo en el interior de la célula. Acá hay que tener ojo, se sintetiza en el interior de la célula el ATP. Entonces van a existir en general 3 mecanismos de obtención de ATP. Existen 3 vías de aporte energético entonces. Estas provienen de la degradación de los azúcares ingeridos en la alimentación. Vamos a verlo de manera más esquematizada acá. Podemos ver las 3 vías de aporte energético. La primera, vía anaeróbica láctica o de fosfocreatina. La segunda, la vía aeróbica, que tiene que ver con la de oxidación, pues está involucrado el ciclo de Krebs. Y por último, la vía anaeróbica láctica, que es la vía del sistema glucolítico. Entonces acá, al final de cuentas, son las diferencias que existen, que unas son, como podemos ver, aeróbicas y otra, una es aeróbica, perdón, y 2 van a ser anaeróbicas. Una va a generar ácido láctico, por eso es láctica, y la otra no lo va a generar y por algo se denomina aláctica. Vamos a irlas desglosando de manera breve. Ya en la lectura está mucho más extendido. Aquí está muy esquematizado, pero se entiende muy bien. Entonces, la vía anaeróbica aláctica aprovecha las reservas que en la célula muscular existen de ATP. Son limitadas esas reservas y se agotan en pocos segundos. Entonces,
Esta vía anaeróbica aláctica es la que vamos a utilizar, por ejemplo, para la velocidad, que es lo que mencioné hace ratito. Hay que cuidar eso. Por eso es importante los periodos de recuperación que mencionaba yo en la diapositiva anterior cuando vimos lo de velocidad, cuando vimos esos aspectos. Entonces, la fosfocreatina, que es PC, es su abreviación, mediante reacciones bioquímicas contribuye a formar a partir del ADP o adenosín difosfato nuevo ATP, porque se mezclan los fosfatos con con la fosfocreatina y se produce ATP. Pero recuerden que son de poca duración y mucha intensidad, la vía anaeróbica láctica. Luego viene, acá en el esquema, lo que es la vía aeróbica. Es en referencia al metabolismo de los glúcidos e implica una serie de reacciones bioquímicas también que van a transformar la glucosa en ATP. Entonces, el aporte del oxígeno, en este caso, es muy importante, por eso se emplea para poder realizar sus reacciones. Esta vía de lo que es la oxidativo nos va a permitir 38 unidades de ATP por cada unidad de glucosa. Es muy buena, si nos damos cuenta, 38 unidades de ATP en presencia de oxígeno por cada unidad de glucosa. Y además va a generar el anhídrido carbónico y el agua como desechos, que no generan mayor problema al organismo. Es lo que vamos a tener como productos de desecho. Ahora vamos a ver el ciclo glucolítico, la vía anaeróbica láctica. Esta, si se dan cuenta, no es necesaria la presencia de oxígeno, por eso se llama anaeróbica. Eso va a permitir que pase desde el ácido pirúvico hasta el ATP. Pero por cada unidad de glucosa se obtienen 2 de ATP solamente. Si nos damos cuenta con la anterior, que es la aeróbica, 38 por cada unidad de ATP, acá solamente en la anaeróbica láctica son 2 unidades de ATP, es menos. Pero la cadena de reacciones bioquímicas genera la producción de un residuo, que es el ácido láctico, que sí genera molestias y pues fastidia el organismo. Entonces, esas son las dos vías de aporte energético que se generan y ya vimos cómo es que se pueden trabajar. Entonces, acá las tenemos esquematizadas. Acá en el número 1 está la de fosfocreatina, que es la anaeróbica aláctica, ausencia de oxígeno. Eh, Luego la número 2 es la que vimos, la aeróbica, que nos va a generar con presencia de oxígeno estos desechos que es dióxido de carbono y agua, ¿no? Y la tercera que es la vía anaeróbica, láctica. Sin oxígeno, pues es anaeróbica. También ya recordemos que vimos que de cada tanto de glucosa nos va a proporcionar, en este caso solamente 2, dijimos ATP, a diferencia de esta, nos daba 38, y como desecho el ácido láctico. Es el esquema de lo que acabamos de leer en la diapositiva anterior. Acá está la utilización de las diferentes vías de aporte energético según el tipo de actividad realizada. Entonces podemos ver, ya sabemos que la vía anaeróbica aláctica, la vía aeróbica y la vía anaeróbica láctica están esquematizadas acá. Entonces, corta duración y mucha intensidad, 1 es lo que se requiere. ¿Cuál es la 1? La anaeróbica aláctica, la de fosfocreatina. Si nos damos cuenta, la aeróbica, que es la número 2, nos va a permitir realizar actividades con un poco de menor producción de energía, pero durante mucha duración prolongada, más de 2 minutos. Y la número 3, que es la anaeróbica láctica, actividades relativamente no tan prolongadas, pues una duración de alrededor de minuto y medio, con intensidad también elevada, pero que se va a agotar esa posibilidad y va a generar además el ácido láctico. Aquí entonces también vemos las necesidades energéticas y la duración de la actividad. Entonces podemos ver cómo se ve acá lo que sería la vía anaeróbica aláctica con mucha intensidad de trabajo, la anaeróbica láctica con actividad energética de trabajo intermedia, pero corta duración todavía, o intermedia también, y ya lo que sería la aeróbica propiamente, que es con poca necesidad de energía y por mucho tiempo. Es una forma de esquematizarlo
y que se entienda cómo es que interviene cada una de estas vías de aporte de energía. Y por lo que respecta a la resistencia, que por eso se trabaja en este ámbito, estos sistemas de energía para comprender cómo van a funcionar, podemos hablar de dos tipos fundamentales de resistencia, la aeróbica y la anaeróbica. Por lógica, la aeróbica es cuando la mayoría de esta aportación de energía la da la vía aeróbica. Y la anaeróbica es lo mismo, cuando la vía mayoritaria sea la anaeróbica láctica, en este caso recordemos, en resistencia es de esa, no la anaeróbica, anaeróbica aláctica. La anaeróbica aláctica entraría para la velocidad. Entonces ya estamos aquí desglosando mejor esto, ¿no? Y podemos ver que la frecuencia cardíaca es muy importante. Cuando es resistencia aeróbica tiene que ser media. Y si es resistencia anaeróbica, en ausencia de oxígeno va a ser alta, porque vamos a trabajar, pues a pesar de no tener suficiencia de oxígeno, con mucha intensidad. Podemos ver la relación de duración, que en la aeróbica va a ser larga duración y en la anaeróbica tiene que ser más corta la duración. Sale de 20 segundos a 2 minutos. Y la de larga, pues más de 10 minutos. Y la intensidad en la aeróbica tiene que ser media o suave, al 80%. Y la de resistencia anaeróbica, por lo tanto, cuando ya vimos que es frecuencia cardíaca alta, pues la intensidad tiene que ser media a alta, de hecho. Para la infancia, lo que se aconseja es la aeróbica, recuerden, no la anaeróbica, para evitar lesiones, porque ustedes saben que ya vimos que esta anaeróbica es la láctica, la que genera malestar en el organismo, el ácido láctico. Entonces, para no perjudicar el crecimiento de los pequeños ni generar molestias, la que se recomienda trabajar es la resistencia de media duración y en el sentido aeróbico con los pequeños. Entonces, vamos a ver la evolución y la entrenabilidad de la resistencia. El trabajo de la resistencia aeróbica no presenta bien planteado ningún problema en las edades infantiles y juveniles. Bien planteado, fíjense. Hay que entender entonces los sistemas de energía que ya describimos y que están en la lectura. Ya los desarrollé aquí de manera muy breve, muy concreta, pero ustedes, si tienen dudas, repasen lo de la lectura, están todos los materiales en plataforma. Durante la infancia, evitar la monotonía, que no se aburran. Hay que hacer atractivos los medios de desarrollo de la cualidad. En el caso de la resistencia anaeróbica, se debe evitar el trabajo de esta cualidad en la infancia. Hay algunos argumentos de salud, pero también por la inmadurez hormonal que existe. Entonces, el rendimiento de esa capacidad es muy baja para los chiquillos. Acá vamos a ver la resistencia, su evolución en la aeróbica y la anaeróbica. La aeróbica para hombres y mujeres será lo mismo, el mismo tipo de trabajo. Y para la anaeróbica, pues primero en las mujeres y posteriormente en los hombres. En las mujeres se va a trabajar con ya miras al alto rendimiento más especializado a partir de los 16 y en los hombres a partir de los 18 años. La resistencia que tiene de interés va a tener muchos beneficios del trabajo aeróbico en diferentes órganos vitales y sistemas del cuerpo. ¿A qué nos referimos? El aparato cardiovascular, el aparato respiratorio, el sistema nervioso, el aparato digestivo, por ejemplo. Y en la iniciación deportiva sirve de base para el posterior desarrollo del rendimiento deportivo. Eso nos ayuda al rendimiento en general, la resistencia. Todas las disciplinas tienen que también trabajarse aspectos de resistencia en algunas sesiones. Es muy importante y es vital. Entonces, para ir terminando, las precauciones en el desarrollo de la resistencia serían controlar el ritmo de ejecución, el trabajo de resistencia aeróbica, evitando el empleo de intensidades demasiado elevadas, porque estamos hablando de resistencia aeróbica, ya lo hemos descrito anteriormente. La intensidad debe ser la recomendada. En la infancia, hay frecuencias cardíacas cercanas a los 150, 170 pulsaciones por minuto como recomendación. Pero hay que disminuir los riesgos de trabajo demasiado intenso. Con el diseño correcto de la actividad y la existencia de un buen control profesor-entrenador. Acá el profesor es importante para ese control, para evitar riesgos, porque los mecanismos de autocontrol de pulsación en los pequeños son poco fiables, o sea, son niños. No es tan fiable que ellos puedan estar llevando a cabo el conteo. Afortunadamente, al día de hoy hay muchos relojes inteligentes, celulares, dispositivos que nos ayudan a esa medición y que sea muy, muy real. Entonces, hay que buscar esos apoyos, hay que buscar la manera de evitar riesgos en los pequeñitos y de hacerlo más objetivamente. Las conclusiones ya ustedes las darán en base a las lecturas, a lo que se expuso en la diapositiva. Bueno,
Para la siguiente sesión vamos a ver la última, que es la agilidad, su concepto, así como factores que determinan la agilidad, el desarrollo de la misma y las orientaciones metodológicas para trabajar la agilidad. Y la próxima sesión, que es ya la última, tenemos el examen ordinario. Repasen. Recuerden que ahorita, en esta clase, voy a dejar de compartir para poder hablar con ustedes con la cámara abierta. En esta clase termina lo que es la sesión en la primera hora y la segunda hora de esta sexta sesión es su segundo examen parcial. Ya para la última sesión de trabajo, que es la séptima, sería el examen ordinario también. Entonces, estén listos, estén preparados, repasen, vean las diapositivas que están en plataforma, que se les comparten, que se les explican. A mí me gusta mucho más la clase en vivo porque puedo y podemos intervenir todos, contribuir, explicar mejor. Con las sesiones de trabajo grabadas es muy poco tiempo, los 20, 25 minutos que nos piden. Pero bueno, ya me estoy excediendo, ya no digo más. Que les vaya muy bien, excelente fin de semana y estamos al pendiente. Cuídense mucho, hasta luego.